Hablaremos en esta hora bajo el tema mi maravilloso servicio o nuestro maravilloso servicio. Y la verdad que el Señor dijo que mayor era el que servía. Sin embargo, el que sirve parece que fuera inferior y el que es servido parece que fuese mayor. Eso es en los estándares o en las líneas seculares. En los caminos del Señor dice, mayor es el que sirve. Jesús dijo, yo soy vuestro maestro, yo soy vuestro Señor, y he aquí vuestro maestro y Señor os ha servido, os ha lavado vuestros pies, literalmente hablando. El salmista en este capítulo 126, en los versos que hemos dado lectura, habla del precio que lleva una siembra. Yo sé que habla en figuras, aunque en la literalidad, en muchos de los casos también es así. Es decir, los que han podido o han tenido la oportunidad de trabajar en la agricultura, cuando el sol le ha caído, cuando no se cuenta con las maquinarias que hoy en día se cuenta, con la tecnología que hoy en día se cuenta, cuando todo había que hacerlo a mano, a pala, a pico, como se dice, o picota, como quieran llamarla. Cuando todo se hacía a mano y encontrar una tierra seca, ablandarla, óigame, todo el trabajo de la agricultura, saben, algunos dicen incluso, eso hacía llorar. Pero con esperanza siembra el que siembra, con la esperanza de un día recoger de esos frutos. ¿Ve? Así que en la literalidad también encaja lo que el salmista dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Mas sin embargo, aquí hay el énfasis a la parte espiritual, es decir, la siembra espiritual, mi servicio a Dios, nuestro servicio a Dios. La verdad que, como hablábamos en la mañana, incluso nosotros venimos a los caminos del Señor con muchas peticiones. Nosotros venimos a los caminos del Señor con muchas situaciones que yo solicito, yo te pido, Señor, mira el problema que tengo, soluciona, yo te pido, mi familia, mi trabajo, mi economía, o sea, nosotros venimos con un sinnúmero de necesidades y Dios dice, ya te escuché, y como Dios no puede negarse de sí mismo, Dios va a abordar tu tema, Dios va a abordar tu solicitud. Pero ahora Dios también dice, ahora yo quiero que tú hagas esto por mí. Y Dios comienza con unas pautas necesarias. ¿Sabe cuál es? Él te recibe como su hijo. Somos hijos de Dios por gracia. Y formamos parte de la asamblea, que es la iglesia de Cristo. Y como iglesia tenemos una tarea. Y esto es lo que Dios te pide, ser luz de este mundo y ser sal de esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Es lo que Dios te pide. Yo me encargo de tus peticiones, pero tú sé luz para este mundo, tú sé sal para esta tierra. Alumbra en este mundo, que vean que yo estoy en ti, que vean que yo soy un Dios real, que me vean a mí, dice Jesús, a través de ti. Alumbra en este mundo. Que seas tú la sal de esta tierra, en este mundo insípido, en este mundo de sinsabor, en este mundo lleno de resentimiento, de gente resentida, de gente amargada. Óigame, de gente sin esperanza, dice el Señor, yo quiero que hagas esto por mí. Sé tú la sal de esta tierra, que el mundo vea, óigame, que en Cristo Jesús hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Que en Cristo Jesús hay esperanza. Que el mundo vea ello, que el mundo vea que en Cristo Jesús todas las cosas son transformadas, que en Cristo Jesús todo es hecho nuevo, que el mundo lo vea a través de ti. Tú haces esto y yo me encargo de lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el problema es que muchas veces no salimos de lo nuestro y nos olvidamos de las cosas del Señor. Nos olvidamos de lo que Dios pide de nosotros
Porque siempre estamos, encasillados en lo que nosotros queremos o pedimos. Y como eso suele pasar así, tristemente la tarea recae sobre pocos. Y cuando la tarea recae sobre pocos, el trabajo se hace mucho más pesado, más arduo. Ahora encaja los que sembraron con lágrimas. Ahora encaja. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Quiere decir que ese trabajo de ser luz de este mundo, ser sal de esta tierra, va a causar lágrimas, va a causar dolor, va a causar en un momento dado de tristeza, porque ojalá que todo el mundo haga lo mismo, pero no va a ser así. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mantente tú en la línea de ser parte de los escogidos. Porque también el salmista plasma la luz de las Escrituras, plasma la esperanza en Dios, que los que siembran con lágrima, al final con regocijo van a cegar, con regocijo van a cosechar. Quiere decir, lloras hoy al principio, pero al final, ¿qué cosa? Vas a reír. Pero el pensamiento secular y muy particular y muy práctico suele ser que yo quiero comenzar mi caminar con el Señor riendo, y luego sigo riendo, y al final riendo, y todo es riendo. Yo pregunto, ¿dónde están las lágrimas? ¿Dónde están las lágrimas? Porque la Escritura dice que el que siembra con lágrimas va a sembrar. Aleluya. El regocijo viene en el fruto de esa siembra. Maravilloso Dios. Por eso es que el Señor hace un llamado al servicio. Sí, el Señor hace un llamado al servicio. Antiguamente el servidor era llamado como un esclavo, o era un esclavo. Y el esclavo no tenía orden sobre sí. En otras palabras, aquel que también se acercaba a servir a Dios tampoco tenía orden sobre sí. De ahí había el servicio, la disposición inmediata a la cual muchos hombres de Dios, a la luz de las Escrituras, tuvieron. Un ejemplo claro, en Primera de Reyes se nos habla de un personaje llamado Eliseo. Ya cuando Elías, el hombre de fuego, conocido así, cuando Elías ya está por dejar su ministerio y Dios ordena a Elías que levante, que unja a otro en su lugar, y el Señor designa a Eliseo. Es el Señor quien designa. Y le dijo a Elías, anda, ve y unge a Eliseo en tu lugar. La Biblia dice que Eliseo estaba arando la tierra y estaba con 2 yuntas allí de bueyes, y él estaba arando la tierra. Y la Biblia dice sencillamente que cuando Eliseo pasó, según la costumbre, Eliseo se quitó el manto y lo tiró a sus pies. Y Elías siguió caminando. Elías no se quedó a conversar. Eliseo, ¿sabe qué? Tengo un mensaje de parte del Señor. ¿Estás dispuesto a seguirme, sí o no? Y Eliseo dijo, déjame orar, déjame pensar. No, Eliseo no dijo eso. Ya había una costumbre clara, como diciendo, el manto se le extendía a los pies, y la persona que entendía esa expresión sabía que se le está llamando. Y Elías siguió caminando. En otras palabras, como diciendo, si te interesa, sígueme. Porque hay muchas personas que en vez que le interese, se hacen los interesantes. Y Dios no nos llama a nadie para hacernos los interesantes. Dios nos llama para interesarnos en las cosas de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque alguien se interesó en Dios por ti. Y por eso tú y yo estamos aquí.
Y el Señor nos hace un llamado a dar de gracia lo que de gracia también hemos recibido. Cuando Elías tiró el manto, la historia bíblica dice que Eliseo se acercó rápidamente y dijo: deja que me despida de mi familia. Y Elías le dice: pues ve a lo que tenga que hacer. Eliseo lo hizo, pero lo primero que hizo Eliseo fue coger sus 2 yuntas de bueyes. Cogió los bueyes, los mató. Hizo un banquete para todos sus siervos, todos los que tenían en casa. Y las yuntas, las maderas, las usó como leña. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Quién me dice por qué? Uno, porque no lo iba a necesitar. La verdad es que, como decía un predicador, y más claro, le voy a decir el nombre: José Muñoz. El pastor José Muñoz, que ya está en la presencia del Señor. Él decía que Eliseo mató a los bueyes y usó las yuntas como leña, sencillamente porque si dejaba vivo a los bueyes y dejaba las yuntas listas, en el momento de las lágrimas iba a correr el peligro, la tentación de ¿qué? De volver otra vez a coger sus yuntas y a coger sus bueyes. Eliseo entendió y dijo que si voy a servir a Dios, mi servicio va a ser sin retroceso. ¿Qué le parece? No es que voy a servir a Dios y voy a guardar las cosas del mundo en el baúl de los recuerdos. Por si un día me debilito, pues ya tengo. Unos guardan la minifalda por un lado, otros guardan los contactos mundanos por otro lado. No. Si vas a servir al Señor, destruye todo. ¿Cuántos dicen amén? Destruye todo aquello que te pueda atar o que pueda impedir tu devoción o tu servicio a Dios. Vemos en este caso cómo un hombre decidió servir al Señor, decidió servirlo, y óigame, a la primera, Elías tiró el manto y él sencillamente extendió a pesar de las lágrimas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se acuerdan de otro personaje, Zaqueo? La Escritura dice que cuando el Señor entró a la ciudad donde estaba Zaqueo, la Biblia dice que Zaqueo, que ya había escuchado hablar del Señor, se subió a un árbol, a un sicómoro, un árbol un poco altito, a la cual se subió, dice, porque él era tan bajito era Zaqueo, que aunque saltaba, los demás siempre le impedían la visión. Pero él se interesó y su interés hizo que se subiera al árbol. Maravilloso Dios. Cuando se subió al árbol, el Señor pasó, lo vio, y el Señor, que todo lo sabe y que todo lo conoce, sabía quién era Zaqueo y lo que Zaqueo había hecho. Y le dice a Zaqueo: Zaqueo, baja del árbol y apresúrate, que a tu casa tengo que ir. Y Zaqueo inmediatamente lo que hizo es se bajó del árbol, porque sabía que Jesús a su casa iba a ir. Y Zaqueo bajó del árbol y fue a casa a preparar todo y comenzó a servir al Señor en su casa. Vemos hasta aquí 2 claros ejemplos de aquellos que deciden servir al Señor. Vemos la disposición y segundo, vemos la decisión. Hay gente que puede disponer de tiempo, pero no decide dar ese tiempo. Hay gente que dispone de un talento para Dios. Dispone de ese talento, pero no decide dar ese talento para Dios. Hay gente que dispone de ciertas capacidades con la cual puede dar un bien, no solo a la iglesia, a su sociedad, pero no decide hacerlo. La disposición y la decisión van de la mano. Van de la mano. Zaqueo se dispuso a buscar a Jesús. Zaqueo escuchó la voz de Jesús
Zaqueo decidió servir al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Y todo lo hizo inmediato. Hay gente a la cual Dios lo llama y todavía siguen sobre el árbol. Tal vez usted no se llamara Zaqueo, pero hay quienes en vez de bajar del árbol aún siguen en su posición. El que quiere servir al Señor como Zaqueo tiene que bajarse del árbol. ¿Cuánto dicen amén? Pero no lo diga con tristeza. Puede decirle que está a su lado, bájate. Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate. Sí, bájate. Cuesta bajarse, ¿sabe? Cuesta bajarse. Cuesta no ser tú el protagonista. Cuesta que no seas tú el que vaya al frente. Cuesta, cuesta, cuesta. ¿Sabe que, volviendo a Eliseo, cuando Eliseo fue llamado y obedeció a esa señal del manto, él destruyó todo para no volver atrás? Esto es maravilloso, hermano. Porque si tú de verdad quieres seguir a Dios, servir a Dios, tienes que darte cuenta que si hay algo que te va a estorbar, tienes que hacerlo a un lado, destruirlo, deshacerlo. Y cuando Eliseo fue con Elías, no vaya usted que él fue ya como el tremendo profeta. Eliseo fue llamado para qué, dígame, para ser el sirviente del profeta Elías. Porque de ese modo Eliseo iba a ser preparado para el propósito de Dios, que era ocupar el lugar de Elías. Hay gente que quiere ser como Elías, pero no se disponen como Eliseo al servicio. Queremos grandes cosas. Queremos lo mucho, pero nos cuesta ser fieles en lo poco. Cuando la Escritura dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá el Señor. No digas que tienes poco, porque si tienes poco, dile a Dios, en esto poco te voy a servir. Sé fiel en lo poco. Alaba a Dios en lo poco. Honra a Dios en lo poco. Dios va a ver tu fidelidad, tu lealtad. Dios va a ver tu disposición y tu decisión. Y Dios te va a honrar delante de los hombres y de sus santos ángeles. Cuán importante es mi servicio a Dios, nuestro servicio a Dios. ¿Por qué hablar solamente de Zaqueo? Podemos hablar incluso de la suegra de Pedro. Dirá alguno, ¿Pedro tuvo suegra? Sí, Pedro tuvo suegra. ¿Cuántos dicen amén a ello? Pedro tuvo suegra. Y un día dice que, mira, la Biblia no habla de la mujer de Pedro. Pero si habla de la suegra es porque tuvo mujer. Sencillo. ¿Verdad que sí? Ni modo que se casa Pedro y se va a vivir con la suegra y la mujer queda a un lado. No. Óigame, tenía mujer. Pero la Biblia no resalta la vida matrimonial de Pedro, porque no es el centro. El centro de la historia bíblica se llama Jesucristo. Pero nos habla acerca de la suegra de Pedro. Y qué maravilla es que cuando la suegra de Pedro un día se enfermó y le dieron aviso al Señor que la suegra de Pedro estaba enferma, dice que el Señor llegó a la casa e inclinándose a ella, reprendió la enfermedad, reprendió la fiebre que estaba sobre la suegra de Pedro. Y la fiebre la dejó. Y ni bien la fiebre la dejó, dice literalmente que la suegra de Pedro se levantó y ¿qué hizo? Y comenzó a servir a todo el mundo. Yo pregunto, ¿por qué sirve? ¿Por qué sirve? No, quédate en tu camita que recién te has levantado, pobrecita. ¿Por qué sirve? Dilo, dilo. Por gratitud. Solo por gratitud. El mismo Zaqueo, si a alguien defraudé, le voy a dar el doble.
Él estaba dispuesto a resarcirse por gratitud. La gratitud a Dios nos hace tener un corazón de servicio, un corazón dispuesto a servirle, un corazón dispuesto a agradarle. La gratitud. A algunas personas les cuesta mucho servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no eres agradecido. Así de claro, no eres agradecido. Aunque le des 1000 gracias a Dios, tu actitud dice que no eres agradecido. Y como no eres agradecido, te cuesta servir. Cuando hay gratitud, bien dicho Edwin, hay un corazón de servicio. Y esta mujer no le importó que recién se ha levantado de cama, se dispuso inmediatamente a atender a Jesús y a todos los que estaban con él. Cuando hay gratitud, uno siente un identificativo moral, ético, y uno dice, estoy en deuda. Y si uno tiene esa moral, esa ética, uno no se queda con la deuda, uno quiere, ¿qué cosa? Pagarla. Que el favor nunca se paga. Y aunque te hagan el favor de prestarte 1000 euros y aunque tú lo pagues, el favor quedó en deuda. ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que la suegra de Pedro tenía en su corazón. Y comenzó a servir. Y ese es el corazón verdadero de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, gloria. El salmista decía en el Salmos 40, en el verso 8, decía él, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuántos dicen amén? Y tu ley está en medio de mi corazón. Alguien dijo, yo también quiero hacerlo, pastor, pero es que yo no sé, yo le pido a Dios que me muestre su voluntad y la verdad es que no me dice nada. Hay quienes están esperando, escúcheme bien, y dicen, yo también quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo le pido a Dios que me muestre su voluntad y Dios no me la muestra. Incorrecto. El salmista está diciendo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Claro, es que Dios hablaba con el salmista, pero vamos a ver cuál era la esencia del diálogo de Dios con el salmista. Y tu ley, tu palabra, diga tu palabra. Ahora complete, está en medio de mi corazón. ¿Dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? Y esta palabra el salmista la tenía ¿dónde? Y cuando esta palabra está en medio de nuestro corazón, nos insta, nos reta. Nos insta, nos reta, nos enfrenta, nos confronta, nos encara. No necesitas que alguien venga y te reprenda, porque esta misma palabra, que es espíritu, que es vida, te reprende, te exhorta. Aleluya. El hacer tu voluntad me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. Si la ley de Dios está en el corazón del salmista, él dice, el hacer tu voluntad, hacer, diga hacer. Es decir, que él volvió la palabra de Dios, la ordenanza de Dios, el precepto de Dios, él lo volvió acción en su vida. ¿De qué te vale saber la Biblia si no la vas a hacer? ¿De qué te vale comprender tantos versos bíblicos si no lo vas a ejecutar? ¿Cómo quieres que las tinieblas se aparten de ti si la lámpara de tu camino es la palabra y no la estás viviendo? ¿Cómo quieres que las tinieblas que los demonios ponen en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, cómo quieres que esas tinieblas huyan de ti si la lámpara de Dios, que es su palabra, no se ve ejecutada en tu vida? Y luego dices que Dios no me muestra su voluntad. No,
tú no te interesas por la voluntad de Dios. No te interesas por la voluntad de Dios. Porque si te interesaras por la voluntad de Dios, tu corazón ardería como aquellos que se encontraron con Jesús en el camino de Damasco. ¿Te acuerdas? Nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. Aquel que se interesa por esta palabra va a arder en tu corazón. Esta palabra no te va a dejar quieta, no te va a dejar quieto. En cualquier momento, en cualquier circunstancia de tu vida, esta palabra te tiene que hablar. Porque esta palabra no es cualquier palabra. Mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. La palabra de Dios moldea a las personas. La palabra transforma a las personas. La palabra de Dios instruye a las personas. La palabra de Dios exhorta a las personas. La palabra de Dios forma a las personas. Es la palabra, tienes que interesarte por la palabra. Si no te interesas por ella, seguirás igual como estabas afuera, aquí dentro en la iglesia. Sí. Seguirás igual como estabas afuera, aquí dentro. Por eso hay tantos que se dicen cristianos borrachos. Cargan una Biblia borrachos. Cargan una Biblia, se van a un culto fumando. Y se llaman cristianos. Y eso no es correcto. Porque se interesan en hacer su voluntad, pero no en la voluntad de Dios. Pero el salmista dice, el hacer tu voluntad, esa me ha agradado. No quiero hacer lo mío, yo quiero hacer lo que tú quieres hacer conmigo. Y esto lo hago porque tu ley está en medio de mi corazón. Por eso el consejo bíblico que se nos da dice, la palabra de Dios pues more muy poquito en nuestros corazones. Que dice, la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, es verdad, hay quienes de solo leer las Escrituras ya están llorando. Por la gracia del Señor, así soy. Por la gracia del Señor, Dios trató conmigo así. Me pongo en el espejo de la palabra y me destroza, ya está. Voy como un inocente a leer la Biblia, al final salgo degollado. ¿Qué le parece? Me exhorta, me reprende, pero me instruye, me aconseja, me alienta, me da esperanza, afirma mi fe, me hace entender lo que otros no entienden. ¿Sí? ¿Quién? La palabra. Y cuando yo veo lo que es Dios para mí, lo que veo, lo que es esta palabra en mi vida, lo único que puedo hacer es llorar. Porque digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios haga esto conmigo? Pero con todos, Dios nos ama a todos. Y Dios tiene una variedad de formas de tratar con todos. Dios no solo nos habla por su palabra, Dios tiene multitud de formas de hablarnos. El salmista decía, aún los cielos cuentan la gloria de Dios y aún el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo recuerdo una niña, estaba soltero yo, y esa niña testificaba aquí delante llorando, esa niña. Todo el mundo habla, que Dios les habla, que Dios les contesta sus oraciones, y a mí nada, decía ella. Y yo separé mi tiempo en ayuno, me vine al altar y le dije al Señor, Señor, si estás conmigo, una niña, unos 10 añitos tendría ese día, si estás conmigo, si tú existes, si tú hablas, Señor, aunque sea que la silla se mueva. ¿Usted le pediría eso a Dios? Usted dice, no, pastor, si yo soy mayor ya para esas cosas. El niño no.
Y le dijo a Dios, aunque sea que la silla te se mueva. Y lloraba esa niña. Y de pronto, hermano mío, la silla se movió. Estoy hablando literalmente lo que esta niña testificaba en un culto lleno. Ahora que esa niña necesitó un pastor para que le haga entender que Dios la escucha. La palabra resplandeció sobre ella para que esa niña entienda. Simplemente pidió señal y la señal le fue dada. Como Gedeón, si tú me estás llamando, Señor, que el rocío de la mañana, oiga, este tapizón, ¿no? Agarre, que quede seco y la tierra mojada. Sucedió así y al otro día, Señor, si tu llamado es correcto, que ocurra al revés. Y le fue hecho. Ahora Gedeón estaba dispuesto al servicio. Hay quienes piden señal como Gedeón, pero de servicio no quieren nada. ¿Me están entendiendo? Estamos hablando aquí en la Dios. Hay tres factores que siempre tienen que estar presentes. Está la exhortación, está la edificación y está la consolación. Como dijo Pedro, esta es la palabra profética más segura. Eso tiene que haber siempre en toda profecía. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Concluyendo. Pablo Silas, en uno de sus viajes, en la visión que tuvo Pablo mientras él oraba, él queriendo ir hacia un lado de la parte de Asia Menor a predicar, el Espíritu de Dios se lo impidió. Es la forma como Dios trata. Y de pronto, mientras él oraba, él tiene una visión. En esa visión, él ve a un personaje con la indumentaria, la vestimenta, el atavío, voy a decirlo, típico de la zona de Macedonia, a la cual Pablo entendió en la visión, y Pablo dijo, he visto un varón macedonio. La vestidura es típica, cada país tiene su vestidura típica, es correcto. Y él dijo, he visto un varón macedonio. Y en la visión el varón macedonio le dijo, apresúrate, pasa a Macedonia y ayúdanos. A lo cual dice Pablo, que estaba juntamente con Silas, inmediatamente tomaron la visión como de Dios y no la desobedecieron y fueron para allá, y Dios prosperó su caminar. Dios va a tratar de, como dijo Pedro, por su multiforme gracia. Unos lo van a entender directamente porque la palabra lo dice y para mí es suficiente. Y Dios bendiga a aquellos que no necesitan más que esto y punto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay otros como que necesitan un poquito más, ¿verdad? De pimienta y comino. Necesitan alguito más. Óigame, déjeme decirle que Dios nos ama tanto que nos da lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Pablo y Silas, ante esa visión, obedecieron al llamado inmediatamente y fueron a servir al Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que ya Dios conoce tus peticiones. Ya Dios conoce tus anhelos. Se lo has dicho muchas veces, sí, Dios lo sabe. Eso no quiere decir que no tengas que dejar de orar. Sigue orando. No dejes de orar por lo que estás pidiendo. Pero recuerda, si ya Dios escuchó tu oración y te recibió, ahora Él tiene una tarea para ti. Como diciéndote Dios, parafraseo esto, yo me encargo de lo tuyo y tú obedeces la tarea que te estoy asignando. Sé luz para este mundo y sé sal para esta tierra. Aleluya. Tú haces eso, yo me encargo de lo tuyo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Aceptan o no aceptan?
Repito, yo me encargo de lo tuyo, porque para eso oras, ¿no? ¿O no oras? Estamos pidiéndole a Dios algo, ¿verdad? Ok, yo me encargo de ello, y dice Dios, y tú encárgate de lo mío. Acuérdate, pero pastor, eso suena como un negocio. ¿Pero qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora, no me estoy saliendo del contexto bíblico. ¿O es que Dios no nos llama a ser la luz del mundo? ¿O es que Dios no nos llama a ser la sal de esta tierra? Sí, pero estamos tan entretenidos pensando en lo que estamos pidiendo que no estamos haciendo lo que a Dios le corresponde. Estamos tan entretenidos que Dios no me responde, es que no tengo trabajo, es que mi sueldo que no me... Estamos pidiendo esas cosas y estamos tan metidos en eso que nos olvidamos de ser luz para este mundo y ser sal para esta tierra. Así es que póngase de pie esta mañana.